ven de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Hoy vamos a hablar de un tema de interés tanto para docentes como para las familias. ¿Qué es un límite? ¿Cuáles son los riesgos del autoritarismo o de la disciplina rígida? Los límites en el aprendizaje. Nosotros al encuentro de nuestro invitado. Bueno, aquí estamos con Claudio Jonas, autor de Hay límites que matan, cuándo, cómo y por qué poner límites. ¿Qué tal, Claudio? ¿Es una palabra un poco antipática? No, me parece que es antipática cuando se piensa que límites es decir no, es prohibir, es castigar, digamos. Y me parece que el límite tiene otra connotación que es algunas cosas no, pero en simultáneo o en vez de, otras sí. O sea, ¿el límite tiene que ver con el cuidado? El límite tiene que ver con el cuidado en distintas edades, digamos. Cuando uno dice el límite es también permitir, es dejar salir, es disfrutar, es poder llorar, es poder ejercer algo también de la violencia. Digo, eso es un límite a una necesidad interna, digamos, algo que viene con uno y que necesita expresarse. Y ese es el límite que necesitan algunas cosas. Ahora, cuando el límite es no, a veces se cree que es un cuidado, ¿no? Y entonces es todo no, todo es peligro. O todo no debe ser. O hay una idea sobre que la buena educación va a ser algo así como poner a un chico adentro de una caja prolija, limpita, cuadradita, y bien envuelta con moñito para regalo. Y eso, en realidad, lo que tiene es limitaciones, no, digamos, educación, no un límite para que alguien se desarrolle. Bueno, en relación a lo que decís, el límite entonces puede resultar empobrecedor para las experiencias que los chicos tienen que hacer. En general ha sido así, digo, porque hay algo de la educación, tanto familiar como institucionalizada, que está más cerca del disciplinar que del rescatar lo que un chico, una persona necesita para manejarse bien en la vida, para poder ser feliz, para relacionarse con otros respetuosamente. Para aprender a ser autónomos. Para aprender a ser autónomo. Claro. Digo, en realidad para que se le conserve, se le preserve y se le estimule su autonomía. Digo, porque ahí viene un límite del cual en general no se habla cuando se habla de límite, que es el límite que quien cría a un chico o quien educa a un chico tiene que tener entre él y el otro. Digo, porque la idea de que el otro tiene que ser como yo, o como yo creo, o por como yo fui, o como yo fui educado, en realidad es una falta de límites mío, ¿sí? El que nace diferente a mí, por más que, digo, en general para las madres esto es como una continuidad mía. ¿Y en otra época? Más o menos. Yo no creo que haya cambiado mucho las épocas en esto. Hay como una idea de que, digo, es mi hijo, a ver, legalmente tengo derecho a formarlo, pero me parece que sin información. ¿No? Y esto es algo que decía Piaget, digamos, que uno tiene el derecho a educar y a educar a su hijo, elegir a dónde lo manda para que lo informen o le den contenido. Pero ¿cómo se hace para elegir si uno no está informado? Digamos, porque el título de padre viene antes de que uno curse, ¿sí? Es la única especialidad, digamos, donde el primer día a uno le dan el título y después le dicen cursá como puedas y fíjate si te arreglás. Y me parece que ahí hay algo que se pierde y que es una ganancia que la psicología infantil ha aportado en los últimos, por lo menos 100 años, y que es que hay la consideración, la consideración por el otro. Cada chico es diferente. Aún siendo mellizos, ¿sí? Y cada uno es diferente y tiene derecho a ser diferente a sus propios padres.
¿sí? Entonces tiene su ritmo, tiene su sensación térmica, tiene sus horarios de dormir, tiene su cantidad de comida que lo satisface y lo que no, tiene gustos, digamos, algunas de todas esas cosas, digo, si en lugar de imponerle lo que debe ser, la idea fuera al revés, a ver si consigo detectar y... Escucharlos, observarlos. Escuchar, observarlo, habilitarse la posibilidad de no saber qué le pasará, ¿no? Digo, porque, a ver, el estereotipo más grande de esto es un chico llora, tiene hambre. Llora, tiene hambre, llora, tiene hambre. Bueno, ok, después cuando termina haciendo una pelota de fútbol, digo, está la evidencia de que no solamente tenía hambre, tenía algunas otras cosas. Como no tiene otra manera de expresar que tiene algo, digo, que puede ser desde un dolor, digo, de una enfermedad, puede ser hambre, puede ser sueño, puede ser angustia, puede ser distintas cosas, y uno no tiene por qué saber de entrada por qué llora. Lo que sí tiene que saber es que hay muchos motivos por los cuales alguien llora, y no siempre comida, frío, calor. Hoy vamos a culminar el tema límites. A mí se me hace que el tema pasa porque ella no quiere que yo me vaya a dormir con el padre. Seguramente. Porque se me hace que pasa por ahí. Y si mi hijo duerme en el medio y me empuja, que no, que él quiere dormir con el papá y le cambian, ¿no? Son celos. Son celos que él a mí tiene. me parece que es celosa del padre. Bueno, claro, el papá es de ella. Hoy va a ser celoso de él. Sí. Es así. Pero si vos querés que se van a dormir, pero vos no le das la oportunidad que ellos duerman separados, no van a dormir nunca. Y cuando viene el padre dice, ¿y yo a dónde duermo? Dice, y en la camita. Muchas veces estaba cansada como ella. Bueno, venía a acostarte al lado mío. Pero después el tiempo pasa. Y ellos te manipulan más y más y más. Entonces hay que poner un límite. Porque después él va a ser mi mamá. Porque yo, sí, hijito, está bien, hijito. No, dije, está mal. Los padres del jardín cuando llegan por primera vez, sobre todo aquellos que se inauguran en la vida escolar, en general lo que aparece es cuándo es el momento, cuándo es el momento de poner límites. Vienen de un momento donde armaron su nido, el ingreso a la escuela pareciera que es como el momento o la instancia donde hay que empezar a poner límites, como si el tiempo transcurrido atrás no hubiese sido necesario poner ninguno. Y en general lo que por lo menos tratamos de hacer es como explicarles cuál es la diferencia entre los límites y la necesidad de construirle un universo propio y de qué manera. El límite no siempre está, parece que el límite está como pegado a la sanción. Tendríamos que empezar por hacer así una breve reseña de lo que implicó la dictadura militar para la educación en términos no solamente de la represión a los docentes y a los estudiantes, que fue muy grande, más de 600 docentes desaparecidos, pero además una gran cantidad de presos, exiliados, cesanteados y excluidos de los listados. Durante el periodo que se inicia en 1983, hay una apertura importante en términos democráticos, hay una explosión de matrícula en las universidades y también en el sistema educativo en general. Esta es una época en la que nosotros nos vimos obligados a hacer muchos paros porque realmente la situación salarial era grave, faltaban escuelas, las condiciones de trabajo eran malas y por supuesto nos comenzábamos a reorganizar como CETERA, ya que la represión que había habido, que había tenido algunos ejemplos muy fuertes, como el asesinato de nuestro compañero secretario general Isauro Arancibia el mismo día del golpe del 24 de marzo del 76. La etapa del neoliberalismo, digamos, la etapa menemista, fue una etapa que también para nosotros fue de grandes procesos de lucha. Llevamos adelante una batalla ideológica muy importante para instalar en la conciencia de los docentes los peligros de la descentralización disfrazada de democratización, pero que en realidad apuntaba a la
desentendimiento de los estados nacionales respecto del financiamiento educativo, ¿no? En esta época creo que el hecho emblemático es la Carpa Blanca, ¿no? Carpa Blanca surge en un momento en que todas nuestras luchas que se daban provincialmente no conducían a fracasos, y lo único que sucedía era que se perdían días de clase y se descontaban los días de paro y no podíamos avanzar. Entonces se tomó una decisión de producir un hecho político-cultural que convocara a la opinión pública en general y a la sociedad en su conjunto. Y fue unos años de una enorme resistencia popular, que a pesar de, digamos, el éxito que tuvieron para el poder las políticas neoliberales, yo creo que, si lo comparamos incluso con algunos otros países, fueron los años que construyeron conciencia y agenda popular en relación a cuáles eran los cambios necesarios y que empezaron a producirse ya cuando, luego del estallido 19 y 20 de diciembre de 2001, comienza el periodo de cambio histórico. Bueno, la transición que termina con el asesinato de Costec y Santillán y determina el adelantamiento de las elecciones, y el gobierno emergente de Néstor Kirchner, que para nosotros no tenía ninguna confiabilidad en un principio, pero que rápidamente, ya desde su discurso del 25 de mayo, escuchamos cosas diferentes respecto de la educación, y esto fue puesto en acto rápidamente cuando el ministro Filmus, con Néstor Kirchner y Marta Maffei, que era la secretaria general de CETERA, fueron a Entre Ríos a resolver el que no se pagaba salarios desde hacía 5 meses, pero lo mismo pasaba en otras provincias. Todo lo que significó luego, a ver, hay una foto para mí muy importante que es Hugo Yasky hablando en la Casa Rosada presentando la ley de educación y la ley de financiamiento. Es un momento muy importante, ¿no?, donde justamente, como nunca había sucedido en la historia, converge la voluntad política de un gobierno con la construcción político-sindical que había hecho nuestra organización, ¿no? Esa es una foto muy, muy importante. Por supuesto, la foto no solo de Néstor bajando el cuadro, sino de Néstor pidiendo perdón en nombre del Estado, ¿no?, por el genocidio. Esa es una foto sumamente importante. Y miles de fotos anónimas, que también las recibimos, que son las de los docentes en las escuelas. En las escuelas en La Puna, en el conurbano bonaerense, en las islas, en las escuelas de alta montaña, en el frío terrible de la Patagonia, en la estepa patagónica, los maestros y Carlos Fuentealba, por supuesto. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de